Hay historias en el fútbol que parecen escritas para el cine. Historias de niños que nacieron sin nada, que tuvieron que luchar contra circunstancias imposibles y que, contra todo pronóstico, consiguieron acercarse a un sueño que parecía reservado únicamente para unos pocos. Pero la historia que vamos a contar hoy es todavía más sorprendente. Porque el protagonista de este relato comenzó su vida en un orfanato de Haití y, años después, su nombre empezó a aparecer en el radar del fútbol argentino. Se trata de Stephen Kiki Ramos, un joven talento que sueña con vestir la camiseta de la selección argentina y que, si continúa evolucionando, podría convertirse en una de las historias más increíbles rumbo al Mundial de 2030. Sí, has escuchado bien, un chico nacido en Haití, criado durante sus primeros años en circunstancias muy difíciles, adoptado posteriormente por una familia argentina y que ahora trabaja para abrirse camino en una de las canteras más competitivas del fútbol sudamericano. Pero, ¿quién es realmente Stephen Kiki Ramos? ¿Cómo pasó de una infancia marcada por la incertidumbre a defender los colores de Vélez Sarsfield y recibir la llamada de la selección argentina sub-17? ¿Y por qué algunos aficionados ya comienzan a imaginarlo como una posible sorpresa de Argentina en el futuro? Quédate hasta el final, porque su camino desde un orfanato de Puerto Príncipe hasta el sueño de jugar un mundial con la albiceleste demuestra una vez más que, en el fútbol y en la vida, el futuro nunca está completamente escrito. La historia de Stephen Kiki Ramos comienza en Haití, un país que durante décadas ha vivido momentos de enorme dificultad social, política y económica. Sus primeros años transcurrieron en un orfanato de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la incertidumbre. Mientras muchos niños crecen rodeados del cariño y la seguridad de una familia, Kiki tuvo que afrontar una realidad completamente diferente. Sin embargo, el destino tenía preparado para él un cambio que transformaría su vida por completo. En un momento decisivo de su infancia, una familia argentina decidió adoptarlo y llevarlo a un país que terminaría convirtiéndose en su nuevo hogar. A partir de entonces comenzó una etapa totalmente distinta. Nuevo país, nueva familia, nuevo idioma, nuevas costumbres y una cultura completamente diferente. Para cualquier niño, adaptarse a una transformación tan radical no es sencillo. Pero poco a poco, Kiki comenzó a construir una nueva vida en Argentina. Aprendió español, se integró en su entorno y empezó a sentirse parte de un país que le ofrecía una segunda oportunidad. Y fue precisamente en Argentina donde apareció el elemento que terminaría definiendo su futuro, el fútbol. Porque para Kiki el fútbol no era simplemente un pasatiempo. Era mucho más que eso. Era una forma de expresarse, una pasión y, con el paso del tiempo, una posibilidad real de construir un futuro diferente. Mientras otros niños jugaban simplemente para divertirse, él comenzó a descubrir que dentro de un campo de fútbol podía sentirse libre. Cada entrenamiento, cada partido y cada balón se convertían en una oportunidad para aprender. Su evolución no pasó desapercibida. Poco a poco, su talento empezó a diferenciarlo de otros jugadores de su edad. Había algo especial en su manera de encarar a los rivales, en su velocidad y en su capacidad para avanzar con el balón. Pero tener talento nunca es suficiente. En un país como Argentina, donde miles de jóvenes sueñan cada año con convertirse en futbolistas profesionales, la competencia es enorme. Para destacar no basta con hacer una buena jugada. Hay que trabajar todos los días, mejorar constantemente y demostrar personalidad. Y Kiki comenzó a hacerlo. Su progreso terminó llevándolo a las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, uno de los clubes con una importante tradición en la formación de futbolistas. Allí comenzó una nueva etapa en su carrera. Ya no se trataba únicamente de jugar por diversión. Ahora formaba parte de una estructura competitiva en la que cada entrenamiento podía ser importante para seguir avanzando. En Vélez, Kiki tuvo la oportunidad de desarrollar sus condiciones y aprender lo que significa competir dentro del fútbol de alto rendimiento. Su posición natural está en la banda izquierda, aunque también puede desenvolverse por el sector derecho. Esa versatilidad representa una característica interesante para un futbolista joven, especialmente en el fútbol moderno, donde los extremos necesitan adaptarse a diferentes funciones y sistemas tácticos. Una de sus principales virtudes es su explosividad. Kiki tiene velocidad para atacar los espacios y la capacidad de conducir el balón en carrera. También destaca por su atrevimiento en el 1 contra 1. No es el tipo de jugador que recibe la pelota y busca inmediatamente la opción más segura. Cuando encuentra espacio, intenta encarar. Cuando ve la posibilidad de superar a un defensor, acelera. Y esa mentalidad es precisamente una de las cualidades más valoradas en los jugadores ofensivos actuales. Además, su capacidad para utilizar ambas bandas le permite ofrecer diferentes soluciones.
Desde la izquierda puede atacar buscando profundidad o generar peligro mediante sus movimientos ofensivos, mientras que en otras situaciones puede adaptarse al costado derecho según las necesidades del equipo. Pero hay otro aspecto importante en su juego. El fútbol moderno exige cada vez más a los extremos. Ya no basta únicamente con atacar y esperar el balón cerca del área rival. Los jugadores de banda también deben ayudar en la presión, recuperar posiciones y participar en el trabajo colectivo. Según el desarrollo de su juego en las categorías juveniles, Kiki también ha mostrado predisposición para presionar después de perder el balón y colaborar en el esfuerzo defensivo. Esa combinación entre velocidad, capacidad de desequilibrio y trabajo sin balón puede ser fundamental para su evolución en los próximos años. Sin embargo, lo que realmente comenzó a llamar la atención fue su rendimiento goleador. Con apenas 16 años, Kiki consiguió destacar en las categorías juveniles de Vélez gracias a sus actuaciones ofensivas. Una de sus exhibiciones más llamativas llegó en un partido frente a Atlético de Rafaela, donde consiguió marcar 4 goles en un solo encuentro. Para cualquier delantero o extremo joven, una actuación así puede convertirse en un momento especial. No solamente por la cantidad de goles, sino porque partidos de ese tipo pueden aumentar la confianza de un futbolista y llamar la atención de entrenadores y observadores. En una etapa de formación, la regularidad es fundamental, pero también existen encuentros que sirven como carta de presentación. Y aquella actuación fue, sin duda, una de las que ayudaron a colocar su nombre en el radar de muchos aficionados al fútbol juvenil argentino. Su evolución continuó y, finalmente, llegó uno de los momentos más importantes de su joven carrera: la oportunidad de representar a Argentina en las categorías inferiores. Para un jugador que nació fuera del país pero que creció y se formó en Argentina, recibir una convocatoria del albiceleste tiene un significado muy especial. No se trata únicamente de una llamada deportiva. También representa una parte fundamental de su historia personal. Argentina fue el país donde encontró una nueva familia, donde aprendió un nuevo idioma, donde se formó como persona y donde comenzó a perseguir seriamente su sueño futbolístico. Por eso, vestir la camiseta de la selección representa para él algo profundamente simbólico. En sus declaraciones sobre su vínculo con Argentina, Kiki ha expresado el significado que tiene el país en su vida. Argentina es el lugar donde creció y donde construyó gran parte de su identidad. Es el país que le abrió una puerta después de una infancia marcada por circunstancias extremadamente difíciles. Y ahora, años después, tiene la oportunidad de representar sus colores dentro de un campo de fútbol. Es difícil imaginar una transformación más grande. De crecer en un orfanato en Haití a trabajar para defender la camiseta de una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol mundial. Y aunque todavía queda un camino larguísimo por recorrer, el simple hecho de haber llegado hasta este punto ya convierte su historia en algo extraordinario. Sin embargo, Kiki no quiere detenerse en una convocatoria juvenil. Como cualquier joven futbolista ambicioso, tiene objetivos mucho más grandes. Uno de sus principales sueños es llegar a debutar con el primer equipo de Vélez Sarsfield. Ese sería el siguiente gran paso. Pasar del fútbol juvenil al profesional representa uno de los momentos más complicados para cualquier jugador. Muchos talentos brillan en las categorías inferiores, pero solamente unos pocos consiguen consolidarse en la élite. El ritmo cambia, la presión aumenta y la exigencia es completamente diferente. Por eso, los próximos años serán fundamentales para determinar hasta dónde puede llegar. Su segundo gran sueño es todavía más ambicioso: jugar algún día con la selección absoluta de Argentina y disputar un mundial. Y aquí aparece una pregunta que seguramente muchos aficionados ya se están haciendo. ¿Podríamos ver a Stephen Kiki Ramos en el Mundial de 2030? Evidentemente, hoy es imposible responder con certeza. En el fútbol pueden ocurrir muchas cosas en pocos años. Un jugador puede experimentar un crecimiento espectacular, pero también puede enfrentarse a lesiones, cambios de club, problemas de adaptación o simplemente a una competencia enorme por un puesto. El talento es importante, pero el camino hacia la élite depende de muchos factores. Aún así, la edad juega claramente a su favor. Si su progresión continúa y consigue superar cada una de las etapas que tiene por delante, llegará al año 2030 siendo todavía muy joven para los estándares del fútbol de élite. Y precisamente ahí está uno de los aspectos más interesantes de esta historia. Kiki todavía no es una estrella consolidada. No ha jugado un mundial, no ha debutado en la selección absoluta y todavía tiene que demostrar muchísimo. Pero su historia genera ilusión porque representa la posibilidad de algo nuevo. Argentina siempre ha tenido una enorme cantidad de talento ofensivo. A lo largo de su historia han aparecido futbolistas capaces de marcar diferencias desde las categorías inferiores y sorprender al mundo pocos años después. Sin embargo, el fútbol está en constante evolución.
Cada nueva generación trae consigo jugadores con historias, perfiles y características diferentes. Y Kiki Ramos podría formar parte de esa nueva generación que buscará hacerse un hueco en la Argentina de los próximos años. Además, su historia personal añade una dimensión todavía más especial. El fútbol argentino ha sido históricamente un reflejo de una sociedad formada por diferentes orígenes e influencias. Sin embargo, la presencia de futbolistas de ascendencia africana o caribeña en la selección argentina ha sido comparativamente poco habitual. Por eso, el recorrido de un jugador nacido en Haití y formado en Argentina podría tener también un significado particular. No solamente desde el punto de vista deportivo, sino como símbolo de una historia de integración, adopción y oportunidades. Si algún día consigue llegar a la selección absoluta, su recorrido será recordado como uno de los caminos más singulares hacia la camiseta albiceleste. Pero antes de pensar en el Mundial de 2030, hay muchos escalones que deberá superar. El primero será seguir creciendo en Vélez. Después tendrá que intentar ganarse oportunidades en categorías cada vez más exigentes. También será fundamental mantener la regularidad, mejorar aspectos técnicos y tácticos y demostrar que puede competir contra jugadores físicamente más fuertes y experimentados. El salto desde el fútbol juvenil al profesional suele ser el momento en el que se define realmente la carrera de muchos talentos. Algunos necesitan tiempo, otros aprovechan su primera oportunidad, y algunos desaparecen del radar antes de conseguir consolidarse. Por eso, en el caso de Kiki, lo más importante será no acelerar artificialmente el proceso. El entorno que lo rodee también tendrá un papel fundamental. Un jugador joven necesita confianza, pero también paciencia. Necesita entrenadores que sepan desarrollar sus virtudes y trabajar sus debilidades. Necesita aprender a gestionar la presión y entender que una buena temporada no garantiza automáticamente una carrera exitosa. En el fútbol actual, los jóvenes talentos pueden convertirse rápidamente en protagonistas de las redes sociales y recibir enormes expectativas antes de haber debutado como profesionales. Por eso, el verdadero desafío será mantener los pies en el suelo y continuar trabajando. Sin embargo, si algo demuestra la vida de Stephen Kiki Ramos es que ha tenido que aprender a enfrentarse a situaciones difíciles desde muy pequeño. Su camino nunca fue convencional. Su historia no comenzó en una academia famosa de Europa ni en una familia vinculada al fútbol profesional. Comenzó en un contexto completamente diferente. Y quizás precisamente por eso su recorrido resulta tan poderoso. Porque detrás de cada entrenamiento, cada gol y cada convocatoria existe una historia humana mucho más profunda. Imaginemos por un momento lo que significaría para aquel niño que pasó sus primeros años en un orfanato saber que, años después, su nombre sería relacionado con la posibilidad de representar a Argentina. Seguramente, en aquellos primeros años nadie podía saber hasta dónde llegaría. El fútbol todavía no formaba parte de una gran historia internacional. Era simplemente un sueño que empezaba a crecer. Pero con el paso del tiempo, ese sueño fue tomando forma. Primero llegó la adaptación a una nueva vida. Después apareció el fútbol. Más tarde llegaron los entrenamientos, las categorías juveniles, Vélez Sarsfield, finalmente, la posibilidad de representar a Argentina. Cada una de esas etapas fue importante, porque ningún futbolista aparece de la noche a la mañana. Detrás de cada joven talento hay años de aprendizaje, sacrificio y evolución. Los aficionados suelen descubrir a un jugador cuando marca un gol espectacular o cuando recibe una convocatoria importante. Pero antes de ese momento existen cientos de entrenamientos, partidos desconocidos y momentos en los que el jugador tiene que seguir trabajando sin saber si algún día llegará la gran oportunidad. Kiki todavía está recorriendo ese camino. Por eso, hablar hoy de un posible Mundial de 2030 debe entenderse como una ilusión y no como una garantía. Sería injusto colocar sobre sus hombros la presión de tener que convertirse obligatoriamente en una futura estrella. Lo que sí podemos decir es que tiene una historia que merece ser seguida. Tiene talento, ha mostrado condiciones interesantes en el fútbol juvenil y ya ha dado pasos importantes dentro de su proceso. Ahora dependerá de su evolución, de sus decisiones y de las oportunidades que aparezcan en los próximos años. Argentina también tendrá que atravesar una transformación generacional de cara al futuro. Las figuras actuales no estarán para siempre y, tarde o temprano, nuevas caras tendrán que asumir responsabilidades. El fútbol argentino siempre ha tenido la capacidad de producir jóvenes talentos y convertirlos en protagonistas. Algunos se consolidan rápidamente, mientras que otros necesitan más tiempo. En ese contexto, cada futbolista joven que comienza a destacar representa una posibilidad para el futuro. Y Kiki Ramos quiere demostrar que su nombre merece estar dentro de esa conversación. Quizás dentro de unos años lo veamos debutando con el primer equipo de Vélez Sarsfield.
Quizás después llegue una transferencia a un club importante. Tal vez su progresión continúe y consiga consolidarse en el fútbol profesional. Y si todo sale bien, si mantiene su evolución, evita lesiones graves y continúa desarrollando su talento, entonces la puerta de la selección absoluta podría convertirse en una posibilidad real. El camino es largo, pero en el fútbol hemos visto historias todavía más inesperadas. Porque esa es precisamente la magia de este deporte. Nadie puede escribir con absoluta certeza el futuro de un jugador de 16 años. Hoy puede ser una promesa desconocida para gran parte del público y mañana convertirse en protagonista de una gran competición. Hemos visto jóvenes que aparecieron de manera inesperada y terminaron conquistando el mundo. También hemos visto talentos enormes que no consiguieron cumplir todas las expectativas. Por eso, lo único que realmente puede hacer Kiki ahora es seguir trabajando. Y quizás esa sea la parte más importante de toda esta historia. El futuro no está escrito. Nadie puede garantizar que Stephen Kiki Ramos jugará el Mundial de 2030. Nadie puede asegurar que llegará a convertirse en una figura de la selección argentina. Pero tampoco nadie puede negar que su historia ya ha recorrido un camino extraordinario. Desde un orfanato en Haití hasta las categorías juveniles de Vélez y el sueño de representar a Argentina, su vida demuestra que las circunstancias de nuestro comienzo no siempre determinan nuestro destino. Hoy Kiki sigue siendo un adolescente con enormes desafíos por delante. Todavía tiene mucho que aprender, mucho que mejorar y muchos partidos que jugar. Pero también tiene algo que ningún entrenamiento puede enseñar. Una historia de vida que demuestra capacidad de adaptación, superación y perseverancia. Pasó de una realidad marcada por la incertidumbre a construir una nueva vida al otro lado del continente. Encontró una familia, un hogar y una pasión. Y ahora intenta transformar esa pasión en una carrera profesional. Quizás dentro de 4 años nadie hable todavía de él como una estrella mundial. O quizás, por el contrario, su nombre ya esté apareciendo entre las jóvenes promesas más interesantes de Argentina. Todo dependerá de su evolución. Pero lo que está claro es que el fútbol nos seguirá dando historias imposibles de imaginar. Y la de Stephen Kiki Ramos es una de esas historias que merece atención. Desde Haití hasta Argentina. Desde un orfanato hasta una cantera histórica. Desde una infancia llena de incertidumbre hasta el sueño de vestir la camiseta albiceleste. Ese es el viaje de Kiki Ramos. Un viaje que todavía está muy lejos de terminar. Y ahora la gran pregunta queda en el aire. ¿Será este joven extremo una de las sorpresas de la nueva generación argentina? ¿Podrá dar el salto al fútbol profesional? ¿Llegará algún día a jugar con la selección absoluta? ¿Y veremos a Kiki Ramos en el Mundial de 2030? La respuesta, por ahora, solamente la tiene el tiempo. Pero si continúa trabajando con la misma determinación y sigue creciendo como futbolista, sería un error descartar cualquier posibilidad. Porque en el fútbol, los sueños más grandes a veces nacen en los lugares más inesperados. Y quizás, algún día, millones de aficionados alrededor del mundo descubran que aquel niño que comenzó su vida en un orfanato de Haití terminó cumpliendo el sueño de representar a Argentina en el escenario más grande de todos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Stephen Kiki Ramos tiene condiciones para convertirse en una futura figura del fútbol argentino? ¿Piensas que podría llegar a disputar el Mundial de 2030 con la albiceleste? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque estaremos atentos a cada mensaje. Y si te gustan las historias increíbles del fútbol, las jóvenes promesas y todas las novedades sobre el futuro de la selección argentina, no olvides apoyar el vídeo y seguir el canal. Porque el camino de Kiki Ramos apenas acaba de comenzar, y quién sabe si estamos presenciando los primeros capítulos de una de las historias más sorprendentes del fútbol argentino.